Hola, bienvenidos a Ana Relatos. El día de hoy les traigo 3 historias sobre un sacristán. Como ustedes saben, a pesar de ser la iglesia o la religión un lugar cómodo en donde no deberían de haber cosas paranormales, muchas veces es donde más las hay. Y bueno, sin duda, causa mucha inquietud y curiosidad saber qué tipos de cosas pasan dentro de estos lugares sagrados. Quédense para escuchar cada una de estas historias. Muchas gracias. En algún tiempo trabajé como sacristán en una iglesia católica al norte de la Ciudad de México. Ahí enfrenté varias situaciones extrañas. Una de ellas fue la siguiente. Era una mañana de martes. El padre me había dicho que habría misa por la tarde y que era de un difunto. Yo llegué como siempre 45 minutos antes para acomodar todo para la misa, desde limpiar el altar, poner el ornamento, manteles, casulla y demás cosas propias de la misa, y dar las 3 llamadas correspondientes, 30, 45 y 5 minutos antes de la misa. Estaba por dar la primera tanda de campanadas, cuando en la entrada estaba parado un joven de apariencia muy extraña, con un traje gris. Me preguntó si esa era la misa de Francisco. Yo fui a revisar el nombre y efectivamente, sí era la misa. Él me dijo que si podía pasar a esperar. Lógicamente le dije que sí, y él se sentó unos 3 metros del altar pegado a la pared. Empezó a llegar gente, y en su momento el padre llegó a oficiar. Al momento de la primera lectura, el padre me pidió leer, ya que nadie se ofrecía a hacerlo. El púlpito da exactamente a donde estaba sentado el joven de gris, pero ya no lo vi. Mientras leía lo buscaba, y lo vi ahora junto al campanario agachado como rezando. Pasó otro rato y llegó el momento de la ofrenda, lo que la gente erróneamente llama limosna. Y como nadie se paró, el padre me envió a recogerla. En eso estaba cuando volteé hacia el altar. Y no sé si han visto que en ocasiones se pone una foto del difunto abajo del altar o junto a sus cenizas. El miedo se apoderó de mí cuando vi que la foto era del mismo joven de gris con ese traje. Miré hacia todos lados y caminé con miedo hacia el altar. Terminó la misa y por más que buscaba al joven ya no lo vi. Terminando la misa se lo comenté al padre y él me dijo que también se había dado cuenta, que no lo comentara con la familia, ya que tal vez él necesitaba escuchar una última misa, y me pidió prepararme para más cosas inexplicables. Cabe decir que al quedarme solo para cerrar, podría jurar que lo vi sentado frente al altar, y mientras cerraba, escuché la palabra gracias. Esta anécdota es un poco fuerte. Espero les agrade. En el tiempo en el que trabajé en la parroquia, como ya les he comentado, lo peor que viví fue tener contacto con el que se arrastra. Era una mañana de domingo y estaba cerrando la iglesia después de la misa de las 10 de la mañana. Un niño se me acerca y me pregunta si puede entrar un momento para llevarse un poco de agua bendita. Yo lógicamente le dije que sí y le invité a pasar. Él entró y mientras llenaba su recipiente, le pregunté qué es lo que pasaba, ya que se veía un poco extraño. Él refirió que en su casa llevaban tiempo sin dormir porque los espantaban. Le pedí que me contara y me dijo lo siguiente. Su papá se desempeñaba como albañil en una construcción de Azcapotzalco, por ese tiempo propiamente de unos departamentos. Pues bien, él se encontró un anillo y decidió llevarlo a casa para venderlo o empeñarlo, ya que su situación era muy difícil, ya que tenían 4 hijos, más su esposa y él. Cuenta el niño que sus papás se llevaron el anillo a vender y cuando regresaron estaban felices porque les habían dado 3,000 pesos por él. Hasta aquí todo bien. Al día siguiente las cosas empezaron a enrarecerse. Su padre perdió su empleo por una confusión y su mamá enfermó. Esto podría considerarse normal,
pero ellos empezaron a ver en su cuarto como una especie de sombra que se arrastraba por el suelo. Las cosas fueron subiendo de tono, hasta el punto en el que este ser agredía físicamente a los miembros de la familia. Esto, aunado a la falta de trabajo de papá y a la creciente enfermedad de mamá, hacía la vida muy dura, ya que casi no podían comer. Con el paso de los días, los eventos cobraban más y más fuerza, hasta que la mamá envió al niño a escondidas por agua a la parroquia. Yo llevé al niño con el sacerdote más joven y este se quedó un rato platicando con él. Me pidió acompañarlo y le dimos algo de dinero. Lo dejé en su casa y me pidió acompañarlo adentro, ya que según él, la presencia estaba parada en la puerta de su casa. Una vez adentro, una sensación terrible me invadió y me di cuenta de que el niño no mentía, ya que yo vi a la sombra escabullirse de un cuarto a otro y esto me alertó. Le pedí a la mamá, quien después de platicarme lo sucedido, al igual que el niño, lo dejara acompañarme para traer al sacerdote. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al querer salir de la vivienda, un aire muy frío me impedía salir de ahí. Saqué mi medalla de San Benito y empecé a rezar. Solo así pude salir de ese lugar. Al regresar con el sacerdote, las cosas estaban aún peor de como yo las había visto. La señora estaba muy golpeada y faltaba un niño, que según los hermanitos se había llevado el que se arrastra. El padre empezó un ritual de liberación, al tiempo que las ventanas se azotaban y se escuchaban ruidos muy feos. Al terminar, el sacerdote ofreció llevarlos a todos a pasar unos días en la parroquia, ya que en ese tiempo atrás servía como pasada para unos peregrinos. Así lo hicieron. Solo el niño que nos contactó y yo nos quedamos en la puerta para esperar a su papá, quien al llegar se puso un poco violento por llevarnos a su mujer, pero el niño lo calmó. En eso el niño que hacía falta salió corriendo de la vivienda. Su papá lo abrazó y salimos todos para la iglesia. Al día siguiente el papá, el sacerdote y yo regresamos para terminar el ritual que había comenzado un día antes. Durante el ritual, en uno de los espejos se reveló la apariencia de ese ser, descarnado, muy alto. Pero lo peor eran sus ojos, sobre todo su mirada. Nos quedamos viendo uno al otro durante un buen rato. El reto había sido lanzado. Él y yo estábamos destinados a encontrarnos varias veces, al mismo tiempo. El sacerdote lo expulsaba de ese lugar. Ahí me juré que tenía que aprender, sobre todo, buscar la manera de apoyar a quien sufriera algo así. Dediqué muchos años al estudio de los fenómenos, apoyado por los sacerdotes y el obispo de mi vicaria. Estudié, me preparé, viajé mucho tiempo aprendiendo de brujos, chamanes, sanadores. Tomé cursos de teología, demonología y por fin, después de tanto tiempo, un día estuve listo para enfrentarlo. Pero de eso les contaré en alguna otra ocasión. Hasta aquí la historia de hoy. ¿Quién no recuerda las leyendas que nuestros abuelos nos contaban? Brujas, nahuales, duendes, aparecidos, en fin, tantas y tantas historias. Todas estas arraigadas en la memoria colectiva. Ahora salta la pregunta: ¿qué harían ustedes en caso de enfrentarse a un ser extraído directamente de estas historias? Un ser tan extraño y misterioso como las brujas, capaz de dejar sin habla al más valiente de los hombres. Sin más preámbulo, les contaré el encuentro que tuve con un ser de estos. Mi relato de esta noche tiene mucho que ver con estos relatos y las leyendas de nuestros abuelos. Sucedió algunos años atrás. Pues bien, antes de comenzar, debo comentarles que mi trabajo quedaba muy cerca de un panteón, y para que no se me hiciera tarde, prefería cruzarlo caminando, ya que de lo contrario debía rodearlo y eso me tomaba bastante tiempo. La manera que tenía de hacerlo era simple. Había un hoyo creado por el tiempo en la pared del mismo, y del otro lado la puerta estaba tan despegada que no podía cerrarse. Le ponían una cadena, pero cabía una persona perfectamente entre las enormes puertas. Teniendo eso como punto de partida, comienzo. Aquella tarde el padre había estado de muy mal humor. Esto aunado al hecho de que ya es muy mayor y muy enfermo.
hacía que trabajar con él cuando andaba de mal humor fuese muy difícil. Como es de esperarse, ese día hubo bastantes misas. De hecho, no se descansó para nada. Terminando una, comenzaba la siguiente. Los sacerdotes se turnaban, pero al ser yo el único sacristán, pues sí fue muy cansado. Terminé a eso de las 10 de la noche. El padre me dijo que ya podía irme y emprendí el camino. Instintivamente caminé hacia el panteón. Me metí por el hoyo que comenté antes y empecé a caminar. Llevaba ya unos 5 minutos andando cuando caí en cuenta de lo que estaba haciendo. Y peor aún, cuando me di cuenta de la hora. ¿Qué hacía yo caminando solo en un panteón a las 10:30 de la noche? El miedo me invadió y no sabía si regresarme o terminar el recorrido. Cabe mencionar que llevaba más o menos la mitad del trayecto, ya que el panteón en cuestión no es muy grande. Decidí terminar, y aquí es donde da comienzo lo extraño del recorrido. Lógicamente todo me daba temor en ese momento, y la mente pudo haberme jugado una mala pasada, pero no fue así. Daba yo los primeros pasos cuando noté una luz muy cerca del lugar en el que me encontraba, pero supuse que se trataba del encargado. Pero agarré valor y preferí darle una explicación a tener que terminar solo en el camino. Además, él sabía que yo era el sacristán de la parroquia, y eso me ayudaría. Lo seguía hasta que casi lo alcanzaba, pero algo hizo detener mi andar. Él estaba cargando una bolsa que se veía muy pesada. Por un momento olvidé el temor y quise averiguar de qué se trataba. Él llegó a una tumba que se miraba muy vieja y descuidada. Bajó la bolsa y comenzó a sacar velas y algunas otras cosas. Empezó a realizar una especie de ritual que no era para nada normal. Recitaba cosas referentes al diablo y emitía unos gemidos como de un gato cuando se aparea. Aquel que haya escuchado este sonido me entenderá. Al tiempo que este hombre avanzaba en su ritual, el aire comenzó a descomponerse. El viento arreció y empezó a emanar un olor como a podrido. El sujeto en cuestión, cada vez más fuerte, emitía los gemidos, que poco a poco se convirtieron en gruñidos. En eso, una flama azul comenzó a brotar de las velas que puso frente a esa tumba. De pronto se escuchó un gruñido proveniente de ese lugar, pero no era él. Al mismo tiempo, él volteó la mirada hacia donde yo me encontraba. Casi me muero del susto cuando vi que sus ojos eran de un color rojo muy intenso. Solo atiné a correr desesperadamente tratando de no voltear, pero debía revisar si no venía atrás de mí y sobre todo de cerciorarme que no estuviese cerca. En el tiempo que tardé en cruzar el panteón, veía yo a una mujer que al parecer trataba de guiarme a salir de ese lugar. Al llegar a la puerta, un enorme perro negro me cerró el paso. Un extraño temor me recorrió todo el cuerpo al distinguir los ojos del hombre en aquel gigantesco animal. Ahora estaba seguro, se trataba de un nahual. Tomé una rama que estaba tirada por ahí y empecé a amenazarlo con ella. Confirmé su naturaleza cuando vi movimientos inteligentes en aquella aberración. En un golpe de suerte logré golpearlo, cosa que lo aturdió por un momento, y logré salir por completo del panteón. Él era tan grande que no cabía por el espacio que se formaba entre las dos puertas y la cadena. Corrí lo más rápido que pude hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta y me puse a rezar. Al día siguiente era domingo, y por la fecha, lógicamente habría misa todo el día, de tal forma que estaría seguro ahí. Tiempo después, al terminar la misa de las 7 de la mañana, escuché comentarios de los vecinos. Decían que alguien se había metido al panteón y que el encargado, al salir corriendo detrás de él, había sido atropellado y se encontraba en el hospital, cosa que yo no creí, pues él no logró salir del panteón. Yo por mi parte le comenté todo al párroco. Él me dijo que en efecto le habían comentado lo mismo que escuché, y él por su parte notaba algo raro a ese hombre. Además que la gente le tenía miedo por el enorme perro que paseaba por las colonias circundantes todas las noches. También comentó que si en verdad se trataba de un nahual, era imperativo sacarlo de nuestro entorno,
y realizó varias misas para tal fin. Yo por mi parte me armé de valor y de un machete rezado que obtuve en una investigación anterior, y entrada la noche siguiente me dirigí nuevamente al panteón, pero ahora iría preparado. Al llegar me escondí dentro de la capilla, del cual tenía llaves por el ser el sacristán de la parroquia. Al verlo, enterré el machete en el piso a unos 3 metros de él. Dejé caer un poco de cal con sal en el piso y saqué mi crucifijo. Él al ver esto se dio cuenta de que yo conocía la manera de derrotarlo. Corrió unos 10 metros en zigzag y dejé caer el crucifijo para hacerlo correr en círculos. Hice esto 3 veces. Él comenzó a perder fuerza mientras yo recitaba la oración de las 3 cruces. Él cayó al piso y lentamente comenzó a recuperar su forma humana, al tiempo que gritaba y amenazaba con una voz cavernosa y muy fuerte. Yo continuaba rezando. Desenterré el machete para clavarlo justo en su cabeza mientras le decía: lárgate, Nahual, vete a tu pueblo y no regreses. No hagas más daño porque te voy a buscar. Él, ya en su forma humana, encogió los hombros y se marchó para no volver a verlo jamás. La verdad es que no lo volví a ver, pero jamás lo olvidaré. Cuentan los vecinos que se regresó a su pueblo en el estado de Oaxaca. Yo por mi parte espero que se quede ahí y no regrese jamás, pues ahora estoy preparado para enfrentarlo. ¿Qué les parecieron estas historias? Sin duda nos deja un sabor de boca muy extraño, ya que, como mencioné al principio, estos lugares no deberían de ser parte de nuestros relatos paranormales. Pero como podemos escuchar, muchas veces aquí incluso pasan los más aterradores. Gracias por haber estado y escuchado los relatos del día de hoy. Espero tengan un excelente día o noche. Nos vemos en el siguiente.